Shalom, buen día. Saludamos a toda la familia Bellava y a todas las personas que están viendo este video, que nos escriben. Que el Todopoderoso les bendiga. Seguimos orando por Israel, seguimos clamando. Hemos tomado también nuestra decisión de apoyar al reino y al rey y a lo que representa el reino. Eso es lo que hacemos en oración. También oramos por los inocentes y por toda la situación que está pasando en este mundo. Creería yo que es necesario, eh, hay mucha desinformación, es necesario aclarar situaciones de aquellos que nos hemos dedicado a estudiar, a conocer un poco más de la escritura, del Creador y trazar una línea clara, específica. Cuando digo que hay mucha desinformación, es una realidad. Entiendo que son posturas y posiciones diferentes y la gente considera ese tipo de postura. Las posturas que son, a ver, dentro del concepto teológico, son pensamientos preconcebidos de diferentes escuelas. Hay gente que cree o tiene ideas y dice, pues, de acuerdo a lo que una persona dice o habla, es lo que piensa. Sí, tiene sentido, tiene razón, en parte. Pero, por ejemplo, la mayoría de estas personas que están hablando que Dios está castigando a Israel porque por la situación también que vive el pueblo y que los primeros que murieron fueron los que tenían esa fiesta allí en la frontera, pues déjenme decirle que eso es muy a priori ponerse a decir eso y es obviamente con una mentalidad. Yo entiendo que el 99% de la gente que predica, que enseña de acuerdo a su conocimiento, y es escaso en ese contexto, y de acuerdo a su motivación, son sus exposiciones. Entonces yo diría, hay que estudiar más, hay que estudiar más. Si el asunto fuera que por el pecado se castigara a un pueblo, una nación, un individuo, ojo con esto, que lo que estoy diciendo es serio, entonces no existiríamos como mundo. O sea, con tanta maldad, tanta barbarie, tanta situación que hay, entonces ya hubiese acabado el creador, el mundo, o sea, lo que conocemos como mundo o lo que conocemos como planeta o los habitantes. ¿Está claro? Vamos a hablar claro esto. Miren eso. Si eso fuera así, entonces no existiríamos, porque no podemos castigar o decir que una falta o una situación que se está pasando, que se está viviendo en cierta, entonces sí tiene más castigo y las otras cosas no tienen castigo, la corrupción, la mentira, el engaño, los adulterios no tienen castigo, perdóneme, en la barbarie no tiene castigo, perdóneme y discúlpeme. Quiere decir que ese sesgo, iniciando ese juzgar, ese sesgo, o sea, está para recogerlo. Y yo entiendo que esa posición o esa postura, mire, hay momentos de la vida, dice que hay de lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice el profeta. Y hay momentos de la vida que una persona comete faltas y esa falta los lleva a la corrección. Yo no estoy justificando nada, solo estoy diciendo que cuando hay un propósito, ese tipo de errores, o ese tipo de faltas, o ese tipo de violaciones, lo que hace es llevarla a la corrección. ¿Ves? Pero aquellas personas que creen que no han fallado, que no fallan, que son perfectas, entre comillas, ¿cierto? Y que no necesitan el juicio o el castigo de Dios, entonces andan bien. Déjame decirle que ya desde ahí estás mal. Entonces no se puede juzgar por una situación o por algunas situaciones que la gente están cometiendo, porque de todas maneras son libres y con su vida pueden hacer y atraer muchas cosas y es consciente de eso. ¿Estamos claros? Entonces, no es así. O sea, lo que está pasando en Israel no es un juicio de Dios, no. Son cumplimientos proféticos, sí, sí, pero no es un juicio de Dios. Déjame decirte que Dios no castiga, Dios es amor. La escritura enseña que el pecado da luz la muerte y la muerte es por medio de la concupiscencia. Quiere decir que esta vida o este mundo se llama siembra cosecha. O sea, causa-efecto. Quiere decir que individualmente van a ver sus efectos, van a ver sus causas y sus efectos, y ahí podemos ver, ya entendiendo un poco aquello que no es la mano de Dios dura, sino los cumplimientos proféticos. La gente seria en Israel sabe y conoce
Y la profecía lo que va a decir es que cuando se establezca y vamos a trazar la línea y al final estamos hablando claro y vamos a aclarar ese aspecto. Entonces, si fuera por el pecado que algunos están señalando que Israel ha cometido o está cometiendo, entonces el mundo no existiría. ¿Está claro? No existiría. Porque entonces también castigaría. No puede castigar unas cosas y otras cosas no. Y yo entiendo que ese tipo de concepto viene desde el cristianismo protestante. Iniciando por la idolatría del cristianismo protestante. O sea, terrible, terrible. Pero no vamos a entrar en tira y escoge. No, simplemente ya hay una línea y tracémosla. En el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 15, ese es el pensamiento que he venido trabajando hace mucho tiempo, analizando, y es lo que voy a traerles ahorita, y el tema se llama lo que el Espíritu dice. Entiéndase lo que el Espíritu dice. Verso 12 está el pacto, es más, todo el capítulo habla sobre el pacto de Abraham con el Eterno. Entonces expliquemos qué es un pacto. El pacto se hacían dos personas, se mataban unos animales y pasaban de un lado a otro diciendo: si yo te fallo, tú me harás o yo te haré conforme le hemos hecho a estos animales. El Eterno pacta con Abraham. Abraham dice que cuartizó porque el Eterno no hizo eso a los animales, pero iban a pasar unos al otro lado y ese fue el asunto. Pero cayó una tarde y dice que las aves de rapiña buscaron a comerse lo que Abraham había sacrificado. Por lo tanto, Abraham tuvo mucho trabajo fuerte, se cansó y se durmió. Pero parece que eso hace parte del plan de Dios, nada es fortuito. Entonces, cuando se durmió, dice que pasó una antorcha. Usted lo puede ver esto en el verso 10 en adelante. Una antorcha, quiere decir que el Creador, el bendito sea, como figura en una antorcha de un fuego, pasó y pactó. Y el Eterno le dice a Abraham: si yo te fallo, Abraham, tú me harás como tú hiciste a estos animales. Dando a entender que la palabra del Eterno está ahí. Por eso el pacto de Abraham no es Abraham con el Eterno, sino el Eterno con Abraham. Es de ese lado. Y el pacto es eterno. O sea, Hashem le prometió a Abraham que su descendencia sería y estaría establecido. Y él fue el que le dio esas tierras. No fue que Israel la tomó arbitrariamente. Se llama la tierra de provisión o la tierra prometida. ¿Ven? Que es una figura. Aunque hay un literalismo, hay una figura profética allí. Entonces, en ese orden de idea, la señal que se le da a Abraham, se le da una señal, es la circuncisión. Y toda la prole sería circuncidada. Pero mire lo que dice en el verso 15 y 16. En la misma profecía dice que su pueblo crecería, avanzaría y sería esclavizado. Pero hay de aquella nación que esclavizaría al pueblo. Subraye por favor conmigo. Hay. Sabemos que Israel vino Isaac, Jacob, venden a Joseph termina prácticamente de virrey en Egipto y baja, porque los dos estaban prohibidos. Abraham bajó, Isaac no bajó a Egipto. Abraham bajó a Egipto y salió rico. Isaac no bajó a Egipto, pero Jacob baja por amor a su hijo y ahí es protegido de acuerdo a la visión que le dieron a Joseph o el sueño. Y de ahí dice, note bien eso, hay de la nación que lo esclavizaría, o sea, tendría unas consecuencias. Pero yo quiero subrayarle el verso 14, 15 y 16. Ahí mismo le dice que a la cuarta generación vendría y lo sacaría. Cuarta generación. En el mismo texto, el mismo pasaje habla de 400 años. Traducción, porque realmente tuvieron 210 años de esclavos. ¿Cómo así? Entonces los otros 200, porque cuando Israel baja a Egipto, sí están los 410, pero los primeros 200 años no fueron esclavos, eran libres, porque bajaron con el permiso o con salvoconducto de Joseph y ellos eran libres allí. Vivían en Gosén y iban y venían por donde querían. El texto lo que dice en Shemot es que murió ese faraón y se levantó un faraón que no conocía a Joseph y entonces ese fue el que lo esclavizó. Porque ese faraón tuvo un concepto de que había un pueblo en Egipto que era libre y era numeroso y estaba creciendo, que si venían guerra y se unían con los enemigos, ellos iban a ser derrotados. Esa fue la motivación, el odio, el rencor, fue que llevó a los hebreos a ser esclavos en Egipto. 210 años sale. 4 generaciones, subráyala por favor.
En este orden de ideas nos deja ver que la generación es de 50 años. ¿Ves? Ese es el asunto. No es de 100, sino de 50. Teniendo ya esta línea profética aquí, y subráyela, en donde se anuncia la esclavitud y se anuncia la libertad, el texto bíblico dice en el libro de Isaías que una nación, nacería en un día. Y no se habla de cualquier nación, la escritura profetiza de Israel. Como en otros videos he dicho, Israel es la niña y sus ojos, como lo dice el profeta. Israel es el centro de todo esto. Entonces esa nación desaparece en el año 35, era común o era cristiana, o más bien, y se va hacia el exilio, pero está profetizado. Mientras la humanidad, los hombres, pasaron muchos imperios por ahí, pasaron mucha gente, no creían, no sabían que iba a ser reconstruido, iba a ser restaurado, pero la profecía lo dice. Por eso es necesario conocer la profecía. No repetir lo que otro dice, conocer la profecía. Entonces nace, y en el 48 nace Israel. Aquí abro comillas. El 99% de la teología cristiana simplemente está basada desde la patrística. Los cristianos evangélicos no han inventado nada. La iglesia primitiva no era cristiana y no era iglesia primitiva. Era un grupo de judíos creyentes en Yahushua HaMashiach. O sea, en Yeshua como el Mashiach. Ahora, Yeshua no fue el único que se proclamó el Mesías. Toca decir las cosas. Antes de él hubo un Teuda. Después de él casi hay como unos 8 o 10 Mesías. Inclusive en la Edad Media hubo hasta lo decapitaron. Hace poquito, lo último Mesías judío, porque un judío tiene derecho de proclamarse ser Mesías, fue este señor Eslita, en los Jabalubabes. Ahí hay una profecía que se proclamó ser el Mesías. Ese es el problema de muchos cristianos que desconocen la historia o que desconocen la parte hebrea, y esto es hebreo, la escritura es hebrea, por hebreo y para hebreo. ¿Ven? Yeshua no fue el único Mesías, o sea, que se proclamó. Ahora, para mí, Yeshua es el Mesías, para mí es el que presentó las credenciales. Para otros judíos no lo es, para muchos judíos no lo es, para mí sí lo es, y considero presentar los argumentos como las credenciales de él. Pero ¿a dónde voy con esto? Simple. Que justamente como la teología cristiana católica y evangélica es alimentada de ahí, simplemente tienen teologías, perdónenme ser un poco agresivo, pero toca hacerlo, trasnochada. Cuando digo trasnochada, fuera de contexto, teología del reemplazo. O sea, todos los textos que decía Israel lo pusieron a la iglesia. Teología de la sustitución. Sustituyeron texto y le añadieron texto a las escrituras cuando dice que no le añadirán. 2, 3. A mí me parece que en este tema específico, porque son temas específicos, tiene que ver mucho con la teología de los tiempos, llamado dispensacionalista. Y yo los animo a que estudien. La teología de la dispensación son los 7 tiempos. El tiempo adámico, el tiempo antediluviano, el tiempo de la ley, tiempo de la gracia. Y entonces, aquí está el problema. Porque el que creó esa doctrina o esa enseñanza se llamó Lacunza. Era un sacerdote chileno. Él la creó, la vendió. La Iglesia Católica le enseñó muchos tiempos, porque él vivió en 1800. Luego, eso lo compró la Iglesia Evangélica en Estados Unidos, Moody, Instituto Moody. Y luego Moody lo vende a otro que se llamó justamente, que hay una Biblia y que ya casi ya no salen o no se venden las Biblias de estudio Scofield. Y ahí venía esa doctrina, que es la doctrina que tiene el 99% de la iglesia cristiana evangélica, sea pentecostal, sea trinitaria, sea unitaria, sea tradicional, bautista, aliancista. Todas esas iglesias tienen esa doctrina. Y lo triste de esto es que no han pensado, no han renovado, pensando que la escritura o la palabra es estática, o sea, que es una foto congelada en el tiempo. Señores, no, cuando Israel nace, o más bien renace en el 48, replantea todo ese tipo de doctrina. Abro comillas. Lo mismo pasó
Lo mismo pasó en el primer siglo. Los rabinos, los sabios, los profetas que anunciaron sobre el nacimiento, sobre la llegada del Adón Yahushua. Por eso quiero hacer aquí a los hermanos judíos también. Y es respetable, claro que sí. Claro que sí, pero es que la tradición y las enseñanzas del primer templo, el segundo templo, anunciaba que el Mesías llegaba. Él llegaba, y de acuerdo al sueño de la profecía de Daniel de las 70 semanas, llegaba justamente al cuarto día. Eso quiere decir al cuarto milenio. Al cuarto milenio. En el cuarto milenio. Y entonces, ¿pero qué esperaban ellos? Esperaban a un rey. Claro, porque la profecía lo más que apuntaba era justamente de que el descendiente de David, y David era rey, esperaban a un rey gobernando, y ese era el concepto teológico. Pero Yahushua llegó no siendo el rey, pero no el rey de este mundo, sino el rey espiritual, sino el rey del mundo celestial, trayendo una era mesiánica y estableciendo la era mesiánica. Por eso no lo reconocieron en mayoría, pero sí una minoría, que fueron los apóstoles, que reconocieron. Uno de ellos fue Shaul. Interesante estudiar de él, pero no de la perspectiva cristiana. Y entiendo que muchos judíos hacen doctrina también por las prédicas o las enseñanzas cristianas equivocadas y erradas, y ahí erran ellos también. Los que estudian de esa manera o desde ese punto para contradecir, porque también existe hombres judíos serios que miran estos documentos con una seriedad y una seriedad distinta y presentan argumentos totalmente opuestos, y eso es muy interesante verlo y analizarlo. Segundo, tercero, quiere decir que lo que está pasando hoy del 48 para acá pasó en el primer siglo. O sea que las enseñanzas, las prédicas que se tenían establecidas, preconcebidas, que creían que eso era así, y les salió el tiro por la culata. Perdónenme la expresión, pero estamos hablando claro. Eso es lo que pasó. Entonces, 48 es acá, nace la nación de Israel, o renace, y hay una profecía también. La tradición judía enseñaba, y no solamente la tradición, sino la contabilidad de los tiempos, enseña de que Abraham nació desde Adán hacia acá 1948. Y justamente fue en 1948 que después de la Segunda Guerra Mundial le dan esa tierra. Esa tierra porque son de ellos, porque ahí nació David, porque ahí nació Yeshua, porque ahí nacieron todos estos hombres. Qué triste del nivel cultural y histórico del presidente venezolano, que Jesús era un niño palestino. Bueno, ¿qué vamos a discutir eso? Eso no tiene ni sentido gastarle energía allí. Era un niño hebreo, judío, y no nació en Palestina, sino en Eretz Israel. En ese orden de ideas, la teología cambia, porque entonces la dispensación dice que no hay compatibilidad en la iglesia e Israel. Entonces ellos creen que Israel se queda a la tribulación, porque eso dijo la Cunza. Señores, replanteen, a ver, pensemos un poquito. La iglesia no es aparte de Israel, ni Israel es aparte de la iglesia, porque el Israel no se compone de gentiles redimidos y judíos redimidos. Ese es el Israel. Y hace parte, no hay tantos Israel, no hay un Israel espiritual y un Israel material. Eso es teología de sustitución. Israel es Israel. Y por eso las cosas suceden, pasan con un propósito, con el propósito de rectificar. Teniendo claro esto, ¿ven? 48 más 50 da 1998. Ahí se celebraron los primeros 50 años, que se dice Yobel en hebreo, Yobel, jubileo. Ese es los primeros 50 años. Si no lo habían visto, véanlo. Y más o menos entre el 98 al 2000 se establece este principio. Inclusive Israel sacó un libro de los primeros 50 años. Por ahí está, búsquenlo en la librería, de todo lo que sucedió, la guerra, el establecimiento, el crecimiento. Ahí está. Pero si usted analiza del año 2000, 98-2000, 2 añitos, a más 50, da 230. Estamos 223, 230. Hay otra cosa que quiero analizar. Casi la mayoría de muchos hombres, yo no sé cómo lo vieron, cómo lo entendieron, pero apuntaba a entre el 228 a 230. Posiblemente estemos. Hay predicadores cristianos que están diciendo, no, es la venida de Cristo, porque no les cuadra su teología.
No podemos decirlo con detalle. Vendría, ya sería. Pero son las profecías que van cambiando el rumbo de la historia. No es la historia que cambia el rumbo de la profecía. Así que lo que está sucediendo y está pasando, y eso es el siguiente Yobel, el primer Yobel del establecimiento de Israel del 48 más 50, 1998, y del 98 más 50 daría 228 a 230. Ahí daría. Quiere decir, escuche bien esto, que lo más seguro, que si esto es así, como las profecías están aquí, que una generación, aquí estamos hablando, dice, a la cuarta generación, o sea, 200 años, 50, 5 por 4, 20, 200 años. Entonces sí vamos a celebrar el Yobel. Entonces estamos en los días de parto. Pero no es que la iglesia se va. ¿Para dónde se va? O sea, eso hay que replantearlo. Y Israel se queda pasando a la tribulación. Sí estamos en los días, y en los días y meses y años más complicados. Porque vemos que ahora se está metiendo muchas naciones. Y lo digo aquí, yo no soy profeta, solo soy un maestro de las escrituras con más de 30 años de estudio. Humildemente lo digo. Con lo que quiero decir es, y me he dedicado, y vengo a la escuela bautista, pero ya tengo más de 20 años, casi 25 años estudiando el tema hebreo. No raíces mesiánicas, no iglesia mesiánica, no, hebreo. Estudiando con rabinos, pero yo tengo clara mi convicción que Yahoshua es el Mesías. Y más que una convicción, estoy persuadido. Ahora permítanme allí. Creería yo que este es el momento de hablar claro las cosas. Ahora, hay otro detalle. ¿Ven? Ahí tenemos la del pacto de Abraham. Permítanme más. Hay otro detalle. Mateo 23. Por el verso 35 en adelante, palabra de Yeshua, dice que cuando veamos la higuera reverdecer y sus hijos caigan, os digo que esa generación no pasará. Lo mismo que dice aquí, generación pasará. ¿Ven? Da lo mismo. Esa generación. ¿A cuál generación se está refiriendo? A la generación de la higuera reverdecer. La higuera es figura de Israel, es emblema de Israel. Entonces 48 renace, más 50, los mismos, 1998. El primer Yobel. Es que esto se cuenta con Yobel. Por eso de Pesa hacia Shavuot hay un Yobel, hay 50 días, 49 más 1, 50. El Yobel es la redención general. Y la clave de la Torah está en el Yobel. ¿Ves? Ahí. Algunos dicen que no, porque del 48 Israel no había tomado a Jerusalén como capital y pasaron casi hasta la guerra del Yom Kippur, que sería en el 68. Yo soy del 68. Y del 68 algunos dicen que la retomó y pasó a ser Israel capital, Jerusalén capital, y está dividida. Por eso muchas naciones tenían la capital en Tel Aviv y no en Jerusalén, hasta que en estos años ha pasado cosas que Centroamérica y otras naciones pusieron o colocaron sus embajadas en Jerusalén, y eso eran problemas, ha sido motivo de conato de guerra. ¿Ven? Ahí tenemos los primeros 50, pero algunos dicen no, listo, está bien, pero del 2000 para acá, 98 al 2000, establece a Jerusalén como capital. Quiere decir que si no les da la cuenta, ahí sí, del 2000 más 50 sería el Yobel, el 30. El 30 sería el Yobel, el jubileo. Y entonces ahí sí, mire, se restablecería y vendría la redención. O sería la redención. Así que estos años que restan, 223 al 30 faltan 7 años. Estos 7 años pueden ser cruciales. Pueden ser terribles. Como pueden ser que Israel está clamando. Israel está unido buscando al Padre. Y mucha gente que está entendiendo la profecía, estamos orando al Padre. Puede ser que haya una teshuvá genuina y se prolonguen los días. ¿Por qué se prolonguen los días? Porque el pueblo no está preparado. Y así como en Nínive se prolongó
Entonces le dan tiempo al pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El cuerpo del Mesías. No está preparado. O sea, cada cual está en lo suyo. Es más, hay pastores que no tienen ni idea. Y hay miembros, si los pastores no tienen ni idea, menos los otros, porque no les importa, no les interesa, sino simplemente es un tema financiero. Las iglesias no hay que tapar el sol con un dedo. Las iglesias están más un tema financiero que en un tema espiritual y un tema mucho más filántropo, que es el establecimiento del reino y el mundo venidero. La palabra correcta no es salvación, sino la entrada al mundo venidero. Porque en hebreo se dice Olam Hasé, Olam Haba. Hay que ampliar esto. Eso, lo que las iglesias llaman salvación para el pueblo judío, es entrar al mundo venidero, o sea, tener parte en el mundo venidero. ¿Ves? Y para eso hay que conocer al Eterno. No es un tema de doctrina, no es un tema de sí o no, no es un tema de participar de una iglesia, sino solo los redimidos. Y para ser redimido, la vida está escondida en el Mesías. Hay que dejar brillar, hay que dejar ver la vida. Y Él, la vida que está dentro de nosotros, porque eso sí es claro para mí. El Mashiach está dentro, no está afuera. Pero vamos a seguir avanzando. Concluyo aquí. Sí. Y la guerra puede desembocar allá. Porque lo que dice God y Magog, que la gente por no saber hebreo no entiende, es 70, las naciones que provoca, y el mundo está dividido y sentirán odio contra Israel y posiblemente lleven al valle de la decisión, que es Josafat, el Meguido, ayer, el valle de la decisión. O sea, no es un tema literal, es un tema claro. O sea, la gente toma decisión, así no vaya, toma la decisión y está en contra. Y eso llevaría a que el Eterno pelearía por Israel, porque jamás dejará de ser, ni ha dejado de ser el pueblo de Dios. Así que dejen de echar tantas mentiras, que Dios ha desechado a su pueblo de ninguna manera, lo dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Israel es el pueblo de Dios, es el olivo natural. Estamos en días fuertes, complicados, difíciles, y aún para aquellos que enseñamos, porque hay que ser honestos, serios con la palabra. Hay mucha confusión y esto sabemos que pasa y va a pasar y está pasando. Hay gente laica que no tiene ni idea y usted lo ve en redes diciendo tantas estupideces, tantas bobadas les parece, solo por llevarse un like, solo para tener audiencia. Y más gente que no tiene ni idea. Y eso se pudo ver en pandemia. En pandemia mucha gente buscó a la iglesia, pasó pandemia, se retiraron. Qué triste todo esto, pero así es la cosa. Es como los niños inocentes de Palestina, sí es verdad, da dolor. ¿Y por qué no los niños inocentes que decapitaron lo de Hamas? Israel no está atacando a Palestina, a los palestinos o llamados palestinos, sino a un grupo de terroristas. O sea, ¿por qué defienden una cosa y la realidad no? Pero es entendible, cada cual toma su decisión y no vamos a convencer a nadie. Eso ya está claro. Solamente tenemos que tener claridad. Y le digo a la comunidad Bellava, yo ya estoy decidido. Y nuestra comunidad, mientras dependa, tenemos que tener claro que hay que estar de parte de la luz, no de las tinieblas. Esto va a llevar y va a ser más terrible. Mire lo que está pasando en Marruecos, mire lo que está pasando en los países árabes, toda esa protesta. Y eso va a provocar una ira, va a provocar un enojo, va a provocar una envidia, va a provocar todo esto. Y va a llevar a algo más. Aún no lo sabemos. Porque esto hay que vivir día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. No lo sabemos. Pero conforme va el río, conforme va el cauce, va a llevar allá. Así que no hay rapto de iglesia. No hay rapto de iglesia. Porque la iglesia no está separada de Israel, ni Israel está separado de la iglesia. Hablando porque el mismo Dios es el mismo, el Eterno es el mismo. Y a quien envió es a Yahoshua. Yo no sé por qué esta gente predica. Y yo entiendo por qué predica. Porque no renovó su conocimiento. Para ser médico renuevan cada tiempo. Para ser arquitecto renuevan. Porque hay materiales, porque hay conocimientos diferentes. Solo los llamados teólogos o los predicadores no renuevan su conocimiento. Siguen predicando lo que se predicó hace 200 años atrás.
y viendo que la vida ha continuado y el mundo ha continuado y la historia ha continuado. ¿Ven? Ha continuado. Que el bendito se llame les continúe bendiciendo. Shalom. Shalom, shalom. Estaremos informando si esta palabra está llegando, dale like y reenvíe este mensaje que pueda llegar a mucha gente. Estos no son tiempos de pánico, no son tiempos de llorar, estos es tiempo de consagrarse y tiempo de tener confianza y seguridad en el Creador, en el Eterno, que el que prometió estar con nosotros, está con Israel. No hay ningún rapto de iglesia, no se van a desaparecer. Eso es una película de Hollywood, de allá se la inventaron, porque eso no es lo que dice Pablo, eso no es lo que dice Shaul ben Gamaliel. Él habla de una transformación. Y para que haya una transformación, los muertos resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos transformados. 1 Corintios 15 y Tesalonicenses 4:16. Y se tocará el chofar. Claro, mire, el chofar se tocó la fiesta de Yom Teruah, vino Yom Kippur y la guerra inició al final de los días de Sukkot. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? Y hay más cosas que vamos a seguir anunciando. Dale like y reenvíe este mensaje. Suscríbete al canal de Bellaba. Suscríbete al canal. Estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos en YouTube. Vamos a iniciar unos estudios que yo estoy llevando en Facebook en vivo. Vamos a hacerlo 2 veces a la semana, que es la plataforma para presentar el verdadero, no solamente el mensaje de Yahushua, sino la historia, cómo empata y quién es de él. Ahí vamos, estamos en los Macabeos, o sea, 180 años antes de Yahushua, ahí vamos, para que entres a Facebook y mire, y en TikTok de 5 de la mañana a 6, vamos a tener 1 hora de estudio y de oración, ¿ves? De 5 de la mañana, todos los días, Bellaba, ahí vamos a estar. Shalom. Suscríbete al canal para que te llegue. Shalom, shalom.